de Pedro capítulo 5, puesto en pie, le invito a leer este pasaje. Primera de Pedro capítulo 5, versículo del 1 al 4. Leamos en voz alta lo que dice la palabra del Señor. Todos juntos, por favor. Dice así la palabra del Señor. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Versículo 1 lo predicamos la semana pasada. Versículo 2, lea conmigo. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Esa frase la predicamos hoy en la mañana. Entonces, hoy día vamos a abarcar todo lo que viene, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre lo que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Padre, bendice esta oportunidad nuevamente, lo que hemos de enseñar y lo que hemos de predicar, para corregir, para instruir, para animar, para enseñar, para advertir, para proteger a su pueblo, para que aprendan a descubrir cuando el lobo quiere entrar vestido de oveja o vestido de pastor, porque el lobo es un asalariado. El lobo es uno que está interesado en lo que produce la oveja y no en el bienestar de la oveja. Señor, ayuda a tu pueblo a entender sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Hemos estado hablando acerca de los ancianos. En el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 17, dice el Señor, dice la palabra del Señor por medio del apóstol Pablo, que el apóstol Pablo llamó a los ancianos que estaban en Éfeso, Hechos 20, 17, porque él se iba a despedir de ellos, porque Pablo iba a Jerusalén y sabe que lo que le esperaba en Jerusalén no era nada bueno. Entonces, preocupado por las iglesias, preocupado por los obispos, preocupado por los ancianos, preocupado por los pastores, los mandó a buscar. Y en el versículo 17 dice que mandó a buscar a todos los pastores, a todos los presbíteros ancianos que estaban en Éfeso, en todas esas iglesias. Y después que llegaron a él, los animó, los arengó, los instruyó, los desafió. Y en el versículo 28 les dice, y quiero que tomen en cuenta, que se den cuenta que tienen que aprender a cuidar el rebaño que el Señor puso en sus manos como obispos del rebaño. Y el versículo 28 dice que el anciano, el presbítero del versículo 17, cumple funciones de acuerdo al versículo 18, cumple funciones como ¿qué? Como pastor y como obispo. Pastor es el que apacienta, es el que alimenta. Obispo es el que mira, es el que vela, es el que cuida, es el que observa. ¿Me explico lo que estamos tratando de decir? Es decir, de acuerdo a Hechos capítulo 20, presbítero, episcopos y apacentador es la misma persona. No son personas distintas. No son ministerios distintos de personas distintas. El presbítero, el anciano, es el que desarrolla en algunos momentos el llamado a pastorear a la oveja y también en otro momento está vigilando a la oveja. ¿Y cómo lo hace eso? Enseñando. ¿Cómo lo hace eso? Predicando, apacentando, alimentando a la oveja con la palabra de Dios y va observando.
y observa el que viene, y observa el que comienza a ausentarse, y observa el que comienza a tener acciones o actitudes medias extrañas, y ora a Dios para que le dé mensaje, para que le discierna qué está pasando con el hermanito, qué está pasando con la hermanita, porque el anciano, el presbítero, es el que tiene la responsabilidad del pueblo de Dios en sus manos. Apacentad la grey de Dios. Las ovejas no son mías, son de Dios, que están entre vosotros. No somos llamados a cuidar las ovejas del otro, somos llamados a cuidar las ovejas nuestras, en el sentido de que Dios nos entregó su grey para que nosotros podamos ministrarlas, educarlas, dirigirlas, alimentarlas, enseñarlas, fortalecerlas. Esa es la responsabilidad nuestra. Y eso es lo que hemos tratado de hacer por estos últimos casi 30 años como pastor. Entre paréntesis, ya la iglesia este año cumple 29 años. La iglesia el próximo año va a cumplir 30. Creo que necesitamos hacer una fiesta grande para el próximo año porque ya son 30 años. ¿Quién tiene 30 años aquí? A ver, ¿quién tiene 29? Roque, baja tu mano, no seas sinvergüenza. Arturo tiene 30. Esta iglesia comenzó prácticamente cuando usted recién estaba naciendo. Imagínense. ¿Quién tiene menos de 30 aquí? Ok, ninguno de ustedes había nacido cuando comenzó esta iglesia. Así que cierre la boca. Amén. Eso es la obra de Dios, amén. Y Dios nos ha bendecido, Dios nos ha cuidado, pero hay que advertir, hay que enseñar. Entonces, versículo 1 de Pedro capítulo 5, versículo 2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, que Dios puso cerca de nosotros, que Dios puso próximo a nosotros, cuidando de ella. La pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo se cuida la grey de Dios? Porque, hermano, entienda, porque el problema no es, porque este problema es simple. Cualquier persona inteligente, cualquier persona administrativa, cualquier persona con cierto grado de capacidad puede apacentar la grey, puede abrir la Biblia y puede enseñar. Pero el problema no es apacentar la grey de Dios, sino cómo apacentarla, cómo alimentarla, cómo cuidarla, cómo llevarla adelante, cómo hacer que Dios, que la voluntad de Dios se vea a través de los hermanos en lo personal, en lo matrimonial, en lo familiar, en lo congregacional, de tal manera que Dios, a través del anciano, del presbítero, todos juntos, hagamos la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios manda. De tal manera que cuando este anciano se vaya, se muera, desaparezca del mapa, los que vienen detrás hayan aprendido y lleven adelante la obra de Dios. ¿Me explico lo que estamos tratando de decir? Entonces, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, dice el apóstol Pedro, le dice a los ancianos, Dios ha puesto dentro de ustedes, cerca de ustedes, ovejas, las cuales cada uno de ustedes tiene que saber alimentar, tiene que saber cuidar, tiene que saber proteger. La pregunta, vuelvo a decir, no es alimentarla. Cualquiera puede desarrollar un trabajo administrativo para alimentarla. La cosa es cómo alimentarla, con qué actitud, con qué acciones. Primero, mire lo que dice la frase, versículo 2. Dice, cuidando de ella. ¿Cómo? No por fuerza, sino voluntariamente. ¿Qué significa esta frase? No por fuerza, sino voluntariamente. Esta es la idea. Los pastores no deberían de hacer su trabajo por fuerza,
involuntariamente. Es decir, no deben hacer el trabajo pastoral de anciano, forzados. Tiene que ser voluntariamente. Servir a Dios de manera voluntaria. Poner la mano en el arado voluntariamente y no que me la pongan en el arado. ¿Entiende la idea? Desde un corazón que ama a las ovejas, un corazón que quiere servir a Dios a través del pueblo de Dios, basado en el llamado que le hace Dios. Así que, en primer lugar, Pedro dice a los ancianos que deben de tener un espíritu servicial, de servicio para hacer la obra de Dios, impulsados por motivos correctos, con un espíritu apropiado, no sintiéndose obligados a hacerlo, sino por el hecho de que ellos han escogido libre y voluntariamente hacerlo, porque están experimentando el llamado de Dios. Hermano, nadie puede ser pastor obligado. Va a fracasar. ¿Cuántos recuerdan la última vez que yo salí a predicar, que fue allá a New Jersey? ¿Fue New Jersey o Pensilvania? Que fuimos donde, hermana Asia, usted estaba, donde había un calor de madre. Y me tocó predicar. ¿Quién estuvo allí? Ok, ¿se recuerdan? ¿Eso fue Pensilvania? Pensilvania, donde el pastor Manahem. Hacía un calor horrible, pero era el mismo infierno ahí. Había una cantidad de gente en un salón más pequeño que esto. Y la cantidad de gente era horrible. Y eran las 3, 4 de la tarde. Una cosa horrible. Wendy, ¿tú fuiste? Ay, mi madre. Estaba con... Okay. Horrible esa vez. ¿Y cuántos recuerdan que se paró a predicar un hermano, un pastor, entre comillas? Para mí, entre comillas, porque por lo que dijo, ese hombre tiene problemas. Bueno, hermano, yo aquí estoy parado aquí al frente porque, bueno, alguien me puso para ser pastor. El pastor mío me tomó y me dijo que yo tenía que ser pastor. Y aquí estoy. Yo no tengo llamado. Yo no estudié para el pastorado. No estudié en ningún seminario. Pero bueno, aquí estoy, pues, hermano. ¿Qué yo puedo hacer? Así que voy a predicar algo porque me invitaron para acá, pero quiero que entiendan que yo no tengo ningún llamado. Yo no sé lo que estoy haciendo aquí. Oye, un tipo deprimente. ¿Cuántos lo recuerdan? Un tipo deprimente. Una persona sin carácter, sin personalidad, sin llamado. Bueno, a mí me pusieron, y bueno, ¿y qué yo puedo hacer? Hermano, imagínense, aquí estoy yo. Bueno, vamos a ver lo que hacemos, vamos a ver lo que hago. ¿Se recuerda? Yo con un pastor así salgo deprimido todos los domingos de la iglesia. Deprimido completamente. Y si usted tiene tendencia a deprimirse, todavía usted estuviera deprimido. Habiendo escuchado a ese hombre, yo quería agarrarlo y darle un par de charchazos y decirle, bájate de ahí, hombre, da lástima. El pastorado no es para dar lástima. El pastorado no es para crear vergüenza. Es un llamado digno que hace Dios. Y si tú estás consciente que no tienes llamado, y si tú estás consciente de que no estudiaste, y si tú estás consciente que no sabes lo que estás haciendo, bájate del púlpito y entrégale el pastorado a alguien que es llamado. A mí me llamó ese pastor. Quería que fuera para allá. ¿Y a qué? Me llamó como 2 veces. No me interesa. No me interesa. Y hermanos de la iglesia de él me buscaron para anotar mi nombre y mi número de teléfono porque querían invitarme para predicar para allá. ¿Qué? Yo no voy a ninguna parte. No me interesa. Yo me quedo tranquilo con mi púlpito aquí.
porque aquí grito, porque aquí brinco, porque aquí salto, porque aquí lloro, porque aquí me subo a la silla, porque aquí me subo al piano, me meto debajo del piano y hago lo que yo quiero en mi púlpito. Predico 1 hora, 2 horas, 5 horas, ¿y qué? En mi púlpito. Hermano, cuando dice este pasaje entonces, cuando dice aquí, no por fuerza, sino voluntariamente, lo que está diciendo es esto: nadie debe estar obligado a pastorear si no lo quiere hacer y si sabe que no tiene llamado. Nadie a mí me obliga a ser pastor. Nada a mí me obliga a ser pastor, sino un llamado digno de parte de mi Dios. Desde el primer momento que Dios me llamó a salvación, algo experimenté por dentro. Y tenía libertad para pensar y no me daba cuenta porque era nuevo en la fe. Pero ahora me doy cuenta que desde el primer momento que Dios a mí me salvó y me llamó a salvación y rendí mi vida a Cristo en fe y en arrepentimiento, desde el primer momento yo experimenté de que algo Dios estaba haciendo dentro de mí. Y siempre tuve la certeza de que Dios me iba a levantar para su gloria. Espero que así sea, como pastor, como presbítero, como anciano. Pero no que después de ver la conveniencia, no después que ver supuestamente lo gratificante que es ser pastor y ver lo que conviene ser pastor y ver la fama y la popularidad, entonces ser pastor. Desde el primer momento, sin saber lo que era un verdadero pastor y sin conocer la Biblia, el Señor a mí ya me estaba comenzando a preparar para ese noble trabajo, para ese maravilloso trabajo que es ser presbítero, que es ser anciano. Yo no estoy obligado aquí. A mí usted no me obliga a ser pastor, ni el dinero me obliga a ser pastor. Hay un llamado detrás de todo esto, que obliga, que fuerza. Así que Dios no quiere que alguien asuma un cargo en la iglesia, principalmente el pastorado, lamentando el peso de la responsabilidad, como si fuera una víctima, con un espíritu de resignación, pensando que no tiene más remedio que hacerlo, porque nadie más quiere asumir tal posición. Con esa actitud es mejor no hacerlo, porque esa no es una motivación para servir al Señor. No tiene ningún valor servirle si alguien estuviera llevando a cabo ese ministerio bajo la presión de la obligación. Porque como dijo Asia, porque forzado ni el zapato entra. ¿Entiende? Porque forzado ni el zapato entra. Por lo tanto, a mí nadie me fuerza a ser pastor. Y si usted entra al pastorado forzado, usted va a tener problemas. ¿Cuántos han trabajado en lugares que no le ha gustado ese trabajo y ese lugar? ¿Cuánto? Usted termina odiando ese trabajo. Usted termina odiando a sus colegas. Usted termina odiando a la gente que está cerca de usted, que tiene que ver con ese trabajo, porque usted está forzado trabajando. Un hombre que está forzado en un matrimonio va a terminar mal. Una mujer que está forzada en un matrimonio va a terminar mal. Un pastor que está forzado en el ministerio va a hacer mal y va a terminar mal. Un trabajador que está haciendo un trabajo en una empresa, en una oficina, en una factoría, que se siente forzado, pero porque no le gusta el trabajo y no le gusta la gente y no le gusta el ambiente, va a terminar mal. Va a terminar odiando ese trabajo, a su jefe, a su manager, a su colega, a su trabajo. Y el único día que le importa es el día del cheque. ¿Te ha tocado vivir así? A ver, levanta la mano. ¿Te ha tocado vivir así? Y dime si no es verdad. Por lo tanto, si en el trabajo, si en la oficina o en el estudio te ves forzado y te amargas y te frustras y te enojas y te da ira y te da pique, el pastorado es igual.
aquel hombre que toma el pastorado de manera forzada, bueno, porque no hay más nadie que lo haga, nadie quiere hacerse responsable, ni modo, aquí estoy yo, veamos lo que hacemos. Ese va a terminar mal, va a terminar odiando a los otros pastores y va a terminar odiándote a ti. De tal manera que ni la cara te va a querer ver cuando se para el púlpito. ¿Por qué? Porque hacemos las cosas a la fuerza. Hay una sola fuerza que a mí me motiva, la fuerza del amor de Dios, la fuerza del llamado de Dios. No por fuerza, sino voluntariamente. Es decir, debe de existir voluntariedad, espontaneidad, liberalidad en esto de servir a Dios, sirviendo por medio de la grey de Dios. Pues de esta manera no me enojaré, no me frustraré, no me amargaré. Hermano, ¿sabe la cantidad de pastores amargados que existen? Con sus iglesias, con su grey. ¿Sabe la cantidad de pastores amargados? ¿Sabe por qué? Porque están forzados por una fuerza que no les corresponde. Están equivocados haciendo el trabajo porque han sido forzados no por la fuerza del amor de Dios, no por la fuerza del llamado de Dios, sino que, mira para acá, sino que hay otra fuerza y como no está saliendo bien la cosa, se frustran y se enojan con el pueblo de Dios. Por eso es que se paran en el púlpito a criticar, a ofender, a herir, a dañar, a morder a las ovejas, a exigirles, porque no le está saliendo como ellos pensaban. Muchos creen que el pastorado es una cosa fácil. No, hermanos, pararse en el púlpito y dar una charla motivacional. Óyeme, no es una charla motivacional, es el mensaje de Dios al hombre. Así dice Dios. No es una charla donde tú te sientas frente a la gente, ¿ok? Y con la camisa abierta, mostrando los 3 pelos pegados de puerco, pegados con goma aquí en el pecho, y conversando con la gente, teniendo una plática linda, y tú cómodamente, y hablando de cosas lindas, de positivismo. Eso no es el pastorado. Sálgase de ese trabajo. Ese no es el pastorado. Igual que cuando a usted se le da un cargo aquí en la iglesia, no lo haga forzado. Voy a volver a repetir, hay pastores que manipulan a las ovejas ofreciéndole cargos, ofreciéndole títulos, ofreciéndole puestos, porque esos pastores necesitan de tu ayuda para mantener su dinero y para mantener su trabajo, para mantener su pastorado, y necesitan regalarte puestos porque lo hacen políticamente para manipular. Aquí yo no le he ofrecido puesto a nadie. ¿O sí? Pastor Jerry, ¿a usted le ha ofrecido alguna vez un puesto? El único puesto de pastor. Pero era porque Dios nos estaba guiando. Y para gloria de Dios, ¿qué teología hemos aprendido de Dios a través del pastor Jerry? Hermano Natanael, yo le he preguntado a él como 1 o 2 veces, ¿no es verdad? Hermano Natanael, ¿tú sientes algún llamado, algún sentido de llamado para servir a Dios? Me dice, no. Me ha dicho que no, porque esto no es forzado. Hermano Natanael, de ahora en adelante usted va a ser el siguiente pastor. No, esto no es forzado. Y el hermano Natanael, bueno, si mi pastor me lo dice, bueno, ¿qué yo puedo hacer? Está bien, voy a tener que ser pastor porque si no el hombre se enoja conmigo. Y yo no quiero que se enoje. No, eso no es así. Eso no es así, hermano. Nosotros tenemos que aprender Biblia. Tenemos que aprender el concepto bíblico de todo esto voluntariamente. Repito, no hay nadie que haciendo algo por obligación por tanto tiempo no termine enojado, amargado, frustrado, odiando el trabajo que hace. Y eso incluye a los pastores. Hay pastores que viven frustrados, que viven enojados, amargados, esperando que llegue el domingo porque me la van a dar. Se la voy a dar.
Me las van a pagar esta gente. No vinieron a ganar alma ayer, me las van a pagar. Hoy día domingo. Oye, y el día domingo sacan un mensaje que todo el mundo sabe a quién se la están dando. Carnales, groseros, falto de espiritualidad. Eso no se hace, hermano. Eso no se hace. Hay momentos que uno se puede frustrar por situaciones pequeñas, claro que sí. Usted puede estar en el mejor trabajo, usted puede amar el trabajo que hace, pero puede haber alguna molestia, alguna inquietud, claro que sí. Pero eso va y viene nada más. Pero mantener una actitud amarga, frustrada, enojada, con su trabajo, con su colega, con las ovejas, con el pastor, hay un problema serio en esto. Hay un problema serio. Revísese. Primera de Pedro 5. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, ¿cómo? No por fuerza, sino voluntariamente. Segundo, no por ganancia deshonesta. Ay, mi madre. No por ganancia deshonesta. Mire para acá. Todo trabajo tiene su ganancia. Repito, todo trabajo tiene su ganancia. Toda obra de sus manos tiene su ganancia. Amén. Todo. Tú tienes que determinar qué tipo de ganancia tú quieres obtener como resultado de un pastorado legítimo. Y sobre el tipo de ganancia que tú quieres obtener, tú vas a ver los resultados, si van a ser buenos o van a ser malos. ¿Entiendes lo que estoy tratando de decir? La ganancia de los pastores está en el versículo 4, léalo ahí. Esa es la ganancia. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis. Eso tiene que ver premio, eso tiene que ver ganancia, eso tiene que ver con galardón. Vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. La única ganancia que el verdadero pastor debe de mirar y debe de esperar es que cuando venga el príncipe de los pastores le va a dar la corona de gloria. Esa es la ganancia. Ese es el premio, por decirlo así. Ese es el galardón. La pregunta es, ¿ese es el premio que están mirando muchos pastores? Estos muchachos que salen del seminario. Y en el seminario les enseñan a veces cosas tan tontas. Y esos pastores entonces miran a su pastor que ha trabajado 30, 40 años, y estos muchachitos miran a su pastor que tiene una jipeta, y que tiene una casa nueva, y que tiene una casa en la playa. Wow, y dicen, oye, pero si eso es ser pastor, yo quiero ser pastor también. Y cuando comienzan el pastorado, ya quieren tener la jipeta, ya quieren tener el carro nuevo, ya quieren tener la casa. Oye, cabezón, espérate. Tu pastor ha sembrado 30 años la tierra, ha trabajado 40 años la tierra. Por causa del trabajo es que tiene todo eso. Ahora tú quieres tener lo mismo que tu pastor. Fájate, trabaja, abre la tierra, limpia la tierra, siembra la semilla y espera que dé fruto. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? El pastor Adán en México. Ese hombre se ha fajado. Y ahora está comenzando a ver los frutos. Ahora. Pero ese hombre ha abierto la tierra, ha limpiado la tierra, ha sembrado la semilla y ahora está viendo la cosecha. Recién, junto con su amada esposa, la hermana Rosy. Y los dos salvajes que tiene, Estercita y el otro muchachito, no sé cómo se llama. Hermano, no con ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto.
no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Hay otra versión. Esto es un comentario que saqué de la escuela bíblica siguiendo al maestro. Hay otra versión que traduce, no por avaricia de dinero, sino con sincero deseo. Pedro dejó bien claro que tenía no solo que haber una razón correcta, es decir, el espíritu adecuado del que ha elegido servir libre y voluntariamente, sino también una motivación correcta para dicho servicio espiritual. Pues no debía realizarse con la intención de obtener ganancias materiales, sino por el placer de servir a Dios, por el placer de obedecer la voluntad de Dios, encontrando satisfacción en la tarea misma del pastorado, antes que por el beneficio que pudiera obtener de ella. ¿Usted quiere ser rico? No sea pastor. No sea pastor. ¿Usted quiere tener dinero, jovencito, jovencita? Jovencito, me habían dicho. Jovencita es esposa de pastor, esposa de misionero. ¿Usted quiere vivir cómodo? ¿Quiere vivir bien? No se meta a ser pastor, porque usted no sabe lo que le va a tocar en su pastorado. Y usted no sabe si va a poder aguantar lo que implica. Pero sí le digo algo, Dios bendice al hombre de Dios. Y no puede ser con ganancias, con la intención, voy a ser pastor porque se gana buen dinero. Lamentablemente aquí en Estados Unidos el pastorado se ha convertido en un profesionalismo. Profesionales del púlpito. Yo trabajo de 8 de la madrugada a 4 de la tarde. Después no me molesten. Eso es profesionales del púlpito. Y no, yo solamente cumplo 2 horas el domingo en la mañana, 2 horas domingo en la tarde y miércoles vamos a ver. Y no me llamen para otra reunión porque no tengo tiempo, porque yo tengo tiempo para mí también. Eso no es ser pastor, eso es ser un simple administrador, es un vividor, es un lobo que se ha vestido de oveja y de pastor y que es un vividor que está viviendo de la iglesia nada más. No por ganancia deshonesta. La pregunta es, ¿cuál será la fuerza que obligaría o que obliga a algunos hombres a tomar el pastorado sin darse cuenta que la fuerza que los mueve no es el amor a la obra de Dios ni el amor a las ovejas? ¿Cuál es la fuerza? La fuerza para tomar el pastorado debe ser la fuerza del amor de Dios, la fuerza de hacer la voluntad de Dios, la fuerza del llamado de Dios y no la fuerza que mueve el dinero. ¿Usted quiere dinero? Estudie para abogado. ¿Usted quiere dinero? Estudie para doctor. ¿Usted quiere dinero? Estudie para ingeniero. ¿Usted quiere dinero? Estudie una carrera alta, grande. Quémese las pestañas, pero no piense buscar dinero en el pastorado. Porque el verdadero pastor no pone las manos en el arado para ser pastor con intereses de dinero. Porque si las cosas, haciendo las cosas bien, predicando lo que es bíblico en los 5 primeros años, no te va bien, tú vas a cambiar toda la doctrina y vas a cambiar la música y vas a cambiar un montón de cosas porque tú necesitas que la iglesia se llene. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Entre más gente, más dinero. Entonces los primeros 5 años tú predicas el consejo de Dios, pero te das cuenta que la gente se resiente y te das cuenta que se te fue el dentista y te das cuenta que se te fue el cirujano y te das cuenta que se te fue el veterinario porque estás predicando cosas que a ellos no les gusta. A los 5 años te das cuenta que estás fracasando en el deseo de tener dinero. ¿Qué es lo que hago? No predico más esas cosas. Ya abro las puertas. Y traemos bachata, y traemos merengue, y traemos perico ripiado para la iglesia, y traemos quebradita, y traemos esa música de los ¿cómo se llaman? Estos músicos del norte.
Y traemos música de los Tigres del Norte. Y óyeme, y aquí se va a llenar la iglesia. Y es verdad que se va a llenar. En 6 meses, este pequeño lugar que tenemos para 220, 250 personas, en 6 meses esto se va a llenar. Y tenemos que mudarnos al edificio de al lado, que caben 400, 500 personas, porque vamos a cambiar la música, porque no vamos a predicar temas que molestan, porque no vamos a predicar temas que hieren, porque necesitamos dinero. Eso es lo que va a pasar con estos pastores. Y por eso que cambian. Por eso que cambian. Déjeme decirle algo. 20 años estoy ganando lo mismo, como le dije en la mañana. Y no me ha faltado. Dios todo me ha dado. Dios ha bendecido. La gloria sea para Dios. Pero no voy a cambiar. No voy a cambiar. Huayco no ha cambiado. Lo que pasa es que se ha puesto un poquito más sabio, pero todavía tiene sus necedades por allí. Pero seguimos iguales, yo creo lo mismo. Y usted se va a dar cuenta con los temas que voy a predicar, que estoy leyendo lo mismo que hace 20, 30 años. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Pregunto, el problema está en la palabra ganancia, porque todo trabajo trae ganancia. El pastorado trae ganancia. La pregunta es, ¿cuál es la ganancia que están buscando los pastores? ¿Qué gano yo con servir a Dios? Fama, fortuna, falda, popularidad, comodidad, prestigio. Busque Mateo 25. Vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué gano yo con servir a Dios? Fama, fortuna, falda, popularidad, comodidad, prestigio, autoridad, poder, dominio, influencia, poderío, superioridad, ser alguien, ser algo en la vida. Pregunto, ¿qué busco yo por el hecho de ser pastor? ¿Qué busca el pastor Jerry por el hecho de ser pastor? Fama. Pararme en el púlpito para que todo el mundo me vea lo lindo que soy, lo lindo que predico, las verdades que enseño para que todo el mundo quede anonadado, impresionado, estupefacto. Para eso yo predico, para que vean lo lindo que lo hago y el show que hago en el púlpito. O predico por este principio. Mateo 25, 21. ¿Qué dice? Mateo 25, 21. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuál es la ganancia que buscan los hombres de Dios hoy? Fama, prestigio, influencia, poder, dinero, autoridad, que lo vean qué lindo predica, que lo vean cómo predica. O que cuando Cristo venga le diga, ven buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuál es el premio? Hace muchos años yo decidí cuál era mi premio. Ven, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Ese es el premio que Dios me va a otorgar el día de mañana cuando Él venga. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, Él sabrá recompensar a cada uno conforme su obra. Yo no busco fama. A mí me odian algunos pastores, colegas. Y cuando predico, quizás me ven engreído, orgulloso. No tengo orgullo. No soy engreído ni altanero. Pareciera cuando predico por las verdades tan fuertes que a veces uno dice, pero no. Yo soy predicador del Evangelio, predicador de principios bíblicos que trabajan, que funcionan, que son conservadores, que son bíblicos, y no para acomodar a la gente, y no para que la gente se sienta bien, al que le gusta bien y al que no le gusta bien también. ¿Cuál es la ganancia que buscan muchos? No por ganancia deshonesta,
¿Cuál es la fuerza? Porque dice, no por fuerza. Y luego dice, no por ganancia deshonesta. Yo pregunto, ¿cuál es la fuerza que impulsa a los hombres de Dios a convertirse en hombres de Dios, en pastores? ¿Cuál es la fuerza? ¿El amor de Dios? ¿El amor del llamado de Dios? ¿O la fuerza del dinero? Si es la fuerza del dinero, les va a ir muy mal. El día de mañana, cuando yo no esté aquí y yo me muera, o me desaparezca del mapa, me enferme, yo propongo como pastor al pastor Jerry, pero es lo que yo propongo. Los miembros de la iglesia son los que tienen que elegir. Yo no creo en eso. Yo no impongo al pastor que viene. ¿Puedo dar un consejo? Hermano, yo le aconsejo, el pastor Jerry, entre paréntesis, el pastor Jerry trabaja mucho más como pastor que muchos pastores que están 100% en una obra. Vuelvo a repetir lo que dije. Pastor Jerry, que tiene un trabajo secular y tremenda responsabilidad en su trabajo secular. Tiene esposa y tiene 4 hijos. El último se llama Rigo. Pastor Jerry trabaja mucho más que muchos pastores que trabajan 100% involucrados en la obra. Esas son cosas que la iglesia tiene que mirar. El día de mañana, cuando yo no esté y yo me esté muriendo, hermano, me estoy muriendo, hermano, elijan al pastor Jerry si quieren. Ustedes van a tener que elegir. Pero si el pastor Jerry, entre las preguntas que ustedes van a estar escuchándole de él, si el pastor Jerry les pregunta de una manera curiosa, hermano, ¿cuánto dinero la iglesia tiene en el banco? Si un candidato para ser pastor le comienza a hablar en el comité de púlpito, aquellos que andan buscando un pastor, si ese candidato para ser pastor comienza a hablar de dinero y cuánto le van a pagar y cuánto le van a ofrecer y cuánto dinero tiene en el banco, ese candidato está buscando cosas que no tiene que buscar, a no ser que se arrepienta y cambie. Pastor Jerry sabe por qué yo digo esto. Hermano, sorpresas te da la vida, dice un corito por allí, la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. ¿Cómo uno aprende, hermano? ¿Cómo uno aprende? ¿Cómo se ve de una manera tan ínfima? Se ven los intereses de aquellos posibles hombres de Dios que se están postulando para ser pastores. ¿Cómo se cae de la mata lo que andan buscando? Si no se arrepienten y hacen las cosas bien, van a fracasar. Van a fracasar porque el pastorado no es un negocio. El pastorado no es un negocio. El pastorado es el llamado más digno, más maravilloso que Dios le puede hacer al hombre. Colaborar con Dios. Así que dígame lo que usted quiere ganar y obtener sirviendo en la grey de Dios. Y yo le diré cómo lo va a pasar y cómo va a terminar su pastorado. No por ganancia deshonesta. ¿Cuándo el dinero que yo recibo de una iglesia se convierte en un dinero deshonesto? Vuelvo a preguntar, ¿cuándo el dinero que yo recibo de parte de Dios a través de la iglesia se puede convertir en una ganancia deshonesta, siendo el dinero honesto? Lili parece que quiere tocar piano. Vuelvo a preguntar, ¿cuándo el dinero que yo recibo de la iglesia, de parte de Dios a través de la iglesia, se puede convertir en un dinero deshonesto, aunque la iglesia me lo dé honestamente? Déjeme darle por lo menos 3 o 4 formas de cómo el dinero que me da la iglesia, Dios a través de la iglesia, se puede convertir en una ganancia deshonesta, siendo el dinero honesto. Mire, primero, cuando el trabajo que yo hago, lo hago por dinero, ahí se convierte en una ganancia deshonesta que recibe el hombre de Dios,
porque está trabajando por dinero. Segundo, cuando el trabajo que yo hago, lo hago por obligación, también se convierte en una ganancia deshonesta. Tercero, cuando el trabajo que yo hago, lo hago sin ninguna motivación ni razón válida. Simplemente lo hace porque lo pusieron. Cuarto. Bueno, tres allí. Cuando el trabajo lo hago por dinero, cuando el trabajo lo hago por obligación, cuando el trabajo yo lo hago sin motivación ni razón. Los pastores no deberían hacer su trabajo por ganancia deshonesta. Y la ganancia es deshonesta porque era su motivo para servir como pastores. Obviamente hablando, cuando el dinero que yo recibo se hace deshonesto, cuando lo recibo por medio de manipulaciones y por medio de robos. Hermano, el robo no es solamente que tú abres la caja chica o la caja fuerte y nadie te ve y tomas el dinero. Hay diferentes maneras de robar. Y hay hombres que son muy sutiles, muy hábiles para saber sacar dinero. Entonces, con esto en mente, pregunto, ¿cuántos pastores existen hoy día recibiendo su dinero de manera deshonesta? Porque la motivación de servir a Dios es por el dinero y no por amor a Dios. Ya con eso es un dinero deshonesto. Pero si el trabajo yo lo ejecuto, lo hago de buena voluntad, de buen deseo, con buen motivo y razón, buscándolo de Dios, entonces, solo entonces, el dinero que Dios me da a través de la iglesia es un dinero que se gana honestamente, responsablemente, sinceramente, no deshonestamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Un comentarista dice, Meyer, un comentarista dice, ninguno de los soldados de Dios es un mercenario. ¿Sabe lo que es un mercenario? Mercenario es un soldado, es un hombre de guerra que alquila su capacidad de matar y de usar las armas para matar a otros. Ese es un mercenario, es decir, mata por dinero, trabaja por dinero. Ningún verdadero soldado de Jesucristo que es pastor debe ser un mercenario. Hay muchos mercenarios en el púlpito, en el pastorado. Ninguno de los soldados de Dios son mercenarios u hombres presionados. Todos son voluntarios. Debemos de tener un corazón de pastor si vamos a hacer el trabajo de un pastor. Con ánimo pronto, al contrario, los pastores deben de servir con ánimo, deseo, entusiasmo, denuedo, arrojo, esfuerzo, dedicación, prontamente. Dispuesto a servir sin importar la compensación financiera. ¿Oyó lo que dije? Sin importar lo que vas a ganar. Dios te va a dar. Cuando estaba trabajando recién en esta iglesia, en Manhattan, por allá por el año 1993. Tenía pocos meses, con un grupito pequeño. No sé si yo estaba en ese tiempo, no recuerdo. No estaba. Todavía la tenían engañada a Yossi, a Lili y a doña Irma. La habían arropado para que no se salieran de la iglesia, para que el lobo huaico no se las llevara. Ahora me recuerdo, ustedes pasaron por eso. Y las arroparon, y las cuidaban, y las manipularon como eran nuevas. Mira cómo las engañaron. Al final llegaron igual después. En esos años, cuando comenzamos la iglesia, me llamó el pastor
Rick Tice, un gringo, misionero que levantó, uno de los misioneros que levantó mi iglesia en Chile. Rick Tice era de Colorado Springs, pero vivía aquí en Brooklyn porque era pastor de una iglesia americana. Me dijo: Gabriel, quiero conversar contigo. Dígame, pastor. Ven. No, Gabriel, por teléfono no. Ven aquí a Brooklyn, que quiero conversar contigo acá en persona. Llegamos para allá, yo era soltero. Me dijo: mira, a mí me queda un año de pastor aquí. Y esta iglesia quiere comenzar una iglesia hispana. Yo sé que tú estás sin pastor, o sea, sin iglesia, y eres pastor. Yo sé que tú eres un hombre de Dios. Yo te propongo que tú te vengas para acá. Aquí hay 5 familias hispanas que están dispuestas a comenzar una iglesia hispana, apoyada por los gringos. Y cuando se termine el año y yo me vaya, cuando yo me vaya, también posiblemente te van a dar el pastorado de la iglesia americana y vas a pastorear la iglesia americana y vas a pastorear la iglesia hispana. Y me dijo: pero espérate, eso no es todo. Hay un apartamento que te está esperando. Hay un teléfono que te está esperando. Hay un vehículo que te está esperando. Y no me recuerdo cuánto dinero, 100 o 200 dólares semanales me están esperando para comenzar nomás. Apartamento, carro, teléfono y sueldo semanal. Oye, estoy hecho. Aprendo un poco de inglés, aprendo a decir yes, no, oh, of course, oh, sure, oh, seguro que sí. Y aprendo 2, 3 palabritas en inglés y me meto como pastor en esa iglesia. You know what I say? Yo. Pastor, gracias por el ofrecimiento. Gracias, pastor. Mire, yo estoy trabajando con un grupito en Manhattan que no me han ofrecido apartamento. Yo duermo en la sala de una casa y que solamente me dan 25 dólares semanales y solamente en transporte yo gastaba como 40 dólares y que tenía que buscarme el resto. No me ofrecen teléfono y no me han ofrecido carro. Pero pastor, yo me siento bien con ese grupito trabajando en Manhattan. Pastor, no, gracias, pastor. No necesito este ofrecimiento que usted me da. Pastor Jerry, ¿sabe lo que me dijo Rick Tice? Me dijo: yo sabía que tú ibas a responder eso, me dijo. Porque lo tuyo no es por dinero, es por un llamado. Y mire todo lo que hubiéramos perdido si yo me meto en ese forro, me meto en ese lío. Cuando Dios no me estaba llamando para allá, la fuerza de Dios me mantenía en Manhattan, pero la fuerza del dinero me estaba llamando para Brooklyn. ¿Qué habrías hecho tú, sinvergüenza pillo? Alex, no te rías, que con esa carita buena gente lo estás diciendo todo. Obviamente hablando, yo era soltero. Pastor, ¿y qué comías? Lo que apareciera. De repente me iba a la casa de los hermanos por allí y llevaba 2, 3 plátanos. Le decía: hermana, cocíneme esos plátanos. Y con eso quedaba contento. Nadie de la iglesia sabía la necesidad que estaba pasando. Solamente mi Dios. Nadie nunca supo que pasé necesidad. Nadie lo supo. Solamente mi Dios. Y Dios sabía cómo alimentarme, cómo cuidarme, cómo protegerme. Y esto lo digo para la gloria de Dios. Porque cuando hay un llamado, hay un llamado. La fuerza de Dios es más grande que la fuerza del dinero. Aunque no exista dinero, aunque la iglesia no me pueda pagar, aunque la iglesia no me pueda dar ofrenda, aunque la iglesia no pueda comprarme una casa, no pueda comprarme un carro, no pueda darme un teléfono, yo seguiré haciendo mi trabajo con ánimo pronto, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Porque Dios me manda a hacerlo, pues lo hago desinteresadamente. Usted y yo no sabemos toda la miseria que ha pasado Pastor Adán en México. Usted y yo no sabemos toda la calamidad que ha pasado el Pastor Adán, pero cómo Dios ha levantado a ese hombre de Dios.
ahora tiene un lindo templo, una linda congregación y está levantando hombres de Dios que están levantando los brazos de Él, como a mí me ha dado hombres de Dios para levantarme los brazos también. Pero no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y cuando yo hago la obra de Dios como pastor correctamente, de manera desinteresada, mi desempeño, mi ánimo, mi conducta, mis emociones, mis palabras, mi accionar y mi predicación no van a ser dañadas por lo que pueda estar pasando, porque todo lo que yo hago, lo hago desinteresadamente, con dinero o sin dinero, yo voy a seguir predicando la palabra de Dios. Porque no es cuestión de dinero, es cuestión de llamado. Hay un desinterés económico en todo esto, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Escúchame, cuando tú te preocupas por las cosas de Dios, Dios se comienza a preocupar por tus cosas. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Vuelvo a repetir, cuando tú vives preocupado por la obra de Dios, Dios se preocupa por la obra tuya, por tu matrimonio, por tus hijos, por tu familia. Solamente preocúpate por lo de Dios, que Dios se va a preocupar por ti. Y yo lo he visto en 30 años que tengo. Yo lo he visto. Oh, hermano, como yo quiero al hermano Rafaelito Jiménez. ¿Cuántos recuerdan a Rafaelito Jiménez? Cómo yo quiero a ese hombre. La hermana Miriam, que se fue con el Señor en un terrible accidente hace poco. Pero como yo quiero a ese hombre, como yo quise a este matrimonio. Allá llegaba yo cuando recién comenzamos. Él era súper allá en Bennett, creo que era en Bennett, Manhattan, por allá por las 190, algo así. Y llegaba allá. Qué casualidad, llegaba a las 12 del día. Pasa, pastor, pasa, ven, siéntate, vamos a comer. Y ahí sacaba yo mis platanitos y la hermana Miriam cómo me los preparaba. Hasta el día de hoy yo tengo contacto con Rafaelito. Le he escrito no sé cuántos mensajes después que partió su amada esposa, porque hay que tener gratitud a Dios. Ese hombre y esa mujer me alimentaron. Eran los cuervos que Dios usaba para alimentar a este hombre de Dios cuando yo estaba haciendo la obra de Dios y no trabajaba y andaba predicando puerta a puerta por ahí por el Alto Manhattan y visitando a los hermanos, animándoles. Hermanos, de esas cosas no me olvido y doy la gloria a Dios, que tenía sus cuervos para alimentar a este hombre. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. ¿Cómo? No por fuerza, sino voluntariamente. ¿Cómo? No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. ¿Cómo? No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Las ovejas han quedado a nuestro cuidado para ser alimentadas, protegidas y no abusadas, no desangradas, no heridas, ni menos comidas ni mordidas. Una de las formas en que no tendré una actitud de señorío, de autoritarismo, de despotismo sobre la grey, sobre las ovejas, es cuando yo entienda que no son mis ovejas, son las ovejas de Dios. Cuando yo entienda que yo no soy mejor que las ovejas, somos todos iguales. Cuando yo entienda que yo soy un siervo más. Al igual que todos ustedes son siervos de Dios, todos somos siervos de Dios. Yo colaboro con ustedes, ustedes colaboran conmigo y todos colaboramos con Dios. Cuando yo entiendo todo esto, no tengo por qué ser autoritario, no tengo por qué ser déspota, no tengo por qué ser un dictador, no tengo por qué ser un pastor maltratador. ¿Por qué? Porque estamos haciendo la obra todos juntos. Cuando yo entienda que mi sustento no viene de ti, viene de Dios a través de ti. Yo te voy a dar un consejo y más vale que des, porque si no, las puertas de los cielos se van a cerrar. Más vale que des y deja que la iglesia administre el dinero para todo lo que se necesita. Pero si tú quieres bendiciones, da lo que tienes que dar y no te preocupes.
porque tú sabes que en esta iglesia no van a abusar con el dinero. Y aún sabiendo que van a abusar, dalo, porque Dios te va a bendecir a ti. Y Dios le va a caer la caña a la iglesia que hace lo mal hecho, al pastor que hace lo mal hecho. Yo voy a dejar de maltratar a las ovejas cuando yo entienda que el dinero que yo debo de recibir no viene de la oveja, viene de Dios. ¿Pero por qué maltratan a las ovejas? Porque las ovejas, los pastores creen que son de ellas. Porque las ovejas son las que tienen que alimentar al pastor. Entonces, como no dan, me paro en el púlpito para fustigarlas, para castigarlas, para reprenderlas. Hermanace, ¿cuándo fue la última vez que yo reprendí a la gente aquí porque no daban? Nunca, nunca. Den o no den, no es problema mío. Tú das o no das, no es problema mío. Mi deber es enseñarte que tienes que dar. Tú ves si das o no das. Y Dios se encarga de reprenderte. Yo no. ¿Sabe por qué? Porque yo no sé quién da y quién no da. Pastor Jerry, ¿tú sabes quién da o quién no da? Tampoco lo sabe. No nos metemos en eso. Dejamos que Dios arregle cuenta con cada sinvergüenza que no quiere dar lo que tiene que dar. Escúchame. Y no creemos en recibir dinero de hermanitos que están en otra iglesia. Aquí recibimos cheques de hermanos que están en otra iglesia para acá y mandan para acá. No, gracias. Porque cuando yo voy a comer a McDonald's, no es que termine de comer y voy al Burger King al frente a pagar. No. El que come en el McDonald's, pague en el McDonald's. El que come en el Burger King, pague en el Burger King. Pero no es verdad que dejo de comer en un restaurante y atravieso la calle para pagar en una gasolinera. No tiene sentido. Yo pago donde como. Donde tú estás comiendo Biblia, donde tú estás comiendo palabra de Dios, aquí. Entonces aquí es donde tienes que ponerte. Y punto. Y punto, así es simple. Pero como yo no sé nada, yo solamente dedico a predicar. Por lo tanto, cuando yo entiendo que el dinero que a mí me corresponde viene de Dios, a ti no te voy a maltratar. Un anciano presbítero debería ejercer su ministerio en la manera correcta. Aquí dice, mira lo que dice, no como teniendo señorío, autoridad, despotismo, dictador. ¿Entiende esto? En otras palabras, un anciano presbítero, obispo, pastor, debería ejercer su ministerio en la manera correcta, no mandando, sino guiando, no dominando, sino dando un buen ejemplo, no amenazando, sino enseñando con la palabra de Dios cómo se hacen las cosas. Es por lo tanto una tarea en la que uno tiene que ser un ejemplo de la congregación. No creemos en predicadores que puedan ir al púlpito y apremiar a la gente e insistir con la gente que den algo cuando ese pastor no lo quiere dar. ¿Tú estás seguro que cuando el pastor pide una ofrenda para algo especial, tú estás seguro que el pastor es el primero que lo da? ¿Te has puesto a pensar en eso? Te voy a decir algo y quiero que entiendas, cuando los pastores nos paramos aquí para pedir por una necesidad que se pueda levantar, que son pocas veces, cuando nos paramos aquí, tú debes tener la seguridad que nosotros somos los primeros que nos ponemos. No te quepa la menor duda. Pero en todas las iglesias es así. El pastor jamás puede pararse en el púlpito a apremiar, a atacar a la gente, a insistir a la gente que dé cuando ellos no quieren dar. Un pastor jamás debe pararse en el púlpito a atacar a la gente para que hagan un trabajo cuando el pastor no quiere estar en primer lugar. Y a veces, cuando mudamos a alguien, yo ya no mudo, pero yo me ofrezco como chofer. Y así lo he hecho, porque ya yo no puedo. La espalda, los brazos, mi esposa, los hijos. Pero yo me ofrezco como chofer para que el pastor Jerry cargue entonces. Quiero que entienda algo, por favor. Mire para acá, mire para acá.
El pastor no debe tener señorío, no debe ser autoritario, no debe ser un dictador, pero a veces hay que hacerlo. Permítame decirle esto, y quiero que lo entienda. Nosotros no tuviésemos nada al día de hoy aquí, no tuviésemos nada si este pastor no hubiera usado de carácter. El pastor, para llevar a la congregación a la voluntad de Dios, el pastor tiene que ser firme, tiene que tener carácter, tiene que tener temple y tiene que decir: así dice Dios y este es el camino que vamos. Y algunos lo van a criticar como dictador, pero no es siempre dictador. A veces el pueblo quiere ir en una dirección y dice: no, Dios no nos está mandando por ahí. Hey, vamos a enderezar el camino. Y nos pueden tratar de dictador. A veces actuamos como dictador. El problema es la constante. El problema es cuando constantemente somos dictadores, constantemente somos déspotas, constantemente somos autoritarios, constantemente afligimos a la gente, constantemente abusamos con la gente. Ahí viene el problema, cuando es algo constante. Pero hay momentos en que el pastor tiene que parar y decir: hermano, no estamos saliendo del camino, vamos a volver al camino, vamos a enderezarnos. Vuelvo a repetir, nada tuviésemos nosotros de esta propiedad, nada tuviésemos si no tuviésemos que usar carácter a veces. ¿Me explico? Por lo tanto, hay momentos de que uno tiene que ser firme, porque es necesario. Para guiar hay que ser firme, para enseñar hay que ser firme, para dar dirección hay que ser firme, para llegar a la meta hay que ser firme. Y a veces hay que predicar con dureza, con firmeza, con convicción. Y a veces hay que hacer reuniones y decir: no, Señor, esto no es así, esto es así, así y así. Al que le guste bien, al que no le guste bien también. Y seguimos adelante. Por eso que hemos conseguido todo lo que tenemos. No por ser dictadores, es porque hemos tenido que mantener la marcha correctamente, en la dirección correcta. Y cuesta, pero a mí no me cuesta. Tengo carácter para eso. Tengo carácter para decir: no, esto es lo que vamos a hacer y punto. Cuando tengo seguridad, cuando no, busco consejo, llamo a los hermanos. Pastor Jerry, ¿cuántas veces yo llamo a los hermanos al año para pedir consejo? Llamo a varios hermanos. ¿Cuántas veces? Porque a veces yo no sé toda la respuesta y busco consejo en varios hermanos que están aquí en la iglesia. Finalmente, Primera de Pedro capítulo 5. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, ¿cómo? No por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. El apóstol Pedro fue ejemplo para la grey. Y si hay algo que está muy claro en mi vida y en la vida del pastor Jerry, es que tenemos que ser ejemplo. Nosotros somos ejemplo en esto y seguimos adelante. Y todas las ovejitas acompañando, apoyando, colaborando. Nosotros colaboramos con ustedes, ustedes colaboran con nosotros y todos juntos colaboramos con Dios. Y cuando venga el príncipe de los pastores, Él va a dar a cada uno lo que merece. Amén. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Puesto en pie. Padre, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la enseñanza. Te damos gracias porque nos permites entender estas admoniciones, estas recomendaciones, estas exhortaciones, para que tu pueblo sea percibido, sea adoctrinado. También, Señor, si es necesario, sea reprendido, para que entendamos, para que comprendamos que el llamado a ser anciano, presbítero, episcopo, obispo, pastor, es un llamado noble, alto, indigno de nosotros,
que a pesar de nosotros, Padre, tú nos pones en el camino. Bendice a tu iglesia, a cada hermano, a cada hermana, que aprendamos de todo esto para tu gloria. Te damos gracias por todo, por toda esta enseñanza que hemos dado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga.